Hola, bueno, ¿cómo les va? Estamos en el cuarto encuentro de charlas saludables. Mi nombre es Gabriela Souto. Nos encontramos otra semana más para hablar con diferentes profesionales y diferentes personas que van a contar su testimonio. Y hoy este encuentro va a ser junto a Pablo Bragale. En un ratito él ya se va a presentar, vamos a ir esperando que se vayan uniendo y lo vamos a ir uniendo a Pablo. Les agradezco a todos por pasar, por estar, por participar. A ver, vamos a ir incluyéndolo. Ahí está. Se vaya conectando Pablo. Bien. Ahí, a ver. Hola Pablo, Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿se escucha? Sí, yo escucho perfecto. Bien, bien. ¿Vos? Perfecto, Bien. perfecto, muy bien. ¿Estás tomando unos matecitos? Sí, llega un poco tarde el audio, así que quizás tardo en contestar, pero bueno, Dale, no hay problema, sí, sí, seamos pacientes con el delay que internet es así. exacto. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí se fueron conectando algunas personas. Hola Graciela, Fanny, Celi, gracias por estar en este encuentro. Ujú. Bueno, les estaba contando, Pablo, que bueno, es ya el cuarto encuentro de las charlas saludables que está haciendo Jimso. La idea es un poquito Ujú. compartir con la comunidad de Instagram y con los de YouTube. Después vamos a dejar también el canal para que lo puedan ver por ahí. Sí, sí. Y ya sea también por el Instagram de Pablo. Así que la idea es un poquito compartir con la comunidad cómo poder estar cada día más saludable. Esa es un poquito la idea de estas charlas desde las diferentes áreas que tiene la salud, ¿no? Tal vez Ujú. uno recae mucho cuando hablamos de salud en lo médico nada más y en realidad tiene un montón de aristas la salud. Así que bueno, hoy un poquito la idea es, lo invitamos a Pablo para charlar sobre este hermoso título que lo puso él. Me encanta que elijan su título y es Obesidad en primera persona. Así que, bueno, primero si querés, Pablo, empezar presentándote un poquito lo que tengas ganas de decir de vos y quién es Pablo, contar un poquito. Bueno, mi nombre es Pablo. Digamos que yo la conocía a Gaby, a tu mamá Graciela y a mucha gente las conocí cuando vivía en Buenos Aires, hace 5 años que vivo acá en Córdoba. No miento, 6 años. Y soy una persona que yo considero que sufro obesidad, por más que hoy en día esté con un peso saludable o un peso posible, bueno, como le quieran decir, pero que sufro obesidad y que hace aproximadamente 18, 19 años que peleo contra esta enfermedad y que bueno, y que me ha costado mucho entender el concepto de la enfermedad y el concepto de no culparme no por tener la obesidad, sino por tener sobrepeso. Y yo me acuerdo en estos tiempos, antes de venirme a vivir a Córdoba, una de las últimas reflexiones que había hecho y que había posteado, que hace poco escribí algo similar, hablaba de que para mí la obesidad tiene 3 o 4 vectores, o sea, no es una enfermedad recta. Y uno de esos vectores es la familia o los afectos de la persona, otro de los vectores es la sociedad y otro de los vectores viene a ser el entorno de la persona. ¿Por qué? Porque la persona puede reconocerse o no enferma, puede querer o no hacer un tratamiento, pero el tema es que a veces el entorno no ayuda. Desde el comete una más y total que te va a hacer, hasta el tenés que empezar a cerrar un poco la boca, hasta la discriminación, que a veces es discriminación tácita, es decir, directamente no te invitan, directamente, ay, no, voy para otro lado, entonces no te quieren llevar porque no quieren correr el riesgo de que rompas el auto,
y un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces, y es jodido encarar la enfermedad, porque siempre uno está a la defensiva, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el 2014 que fue mi primer tratamiento de la enfermedad, cuando yo, meses antes de empezar a encarar el tratamiento, en vez de encarar el tratamiento y de reconocer que tenía una enfermedad, de hecho para mí no era una enfermedad la obesidad, yo empecé en las redes, habíamos lo que se diría vulgarmente sacarle mano o chicanear a gente que trabajaba en esto, o sea, cuando digo trabajaba en esto, digo, brindaba tratamientos, hasta que, bueno, me llegó la oferta de una beca, ¿no? Y bueno, y ahí era, la duda era, ¿sigo chicaneando? Por coherencia tengo que aceptar la beca, o sea, si yo jodía pidiendo eso y me llega eso, lo tengo que aceptar. Y bueno, y ahí que fui a un grupo que para mí quiero remarcar esto. Si bien todo tratamiento se tiene que hacer coordinado por profesionales, yo creo que lo mejor y lo que es para mí indispensable en el tratamiento de obesidad es el grupo entre personas que sufren la enfermedad. Porque si bien a mí, la persona que me dio un plan alimenticio fue un nutricionista, o una nutricionista en mi caso, me atendió un médico clínico, y todo eso, las dudas más grandes y las cosas que vivía en la calle, las aprendí de los que las hacían igual que yo. De gente de a pie que tenía la misma enfermedad que yo, y algunos hoy en día siguen estando muy graves por esta enfermedad. Vos decís que ese acompañamiento de personas que también claro, sufren y transitan la obesidad, ya sea, como vos decís, en un peso, más allá del peso en el que esté, pero que la está transitando, es diferente el acompañamiento de personas que viven o vivieron lo mismo que vos. Exacto. A ver, Gaby, yo por ejemplo, yo he ido a hacer aquagym con vos, ¿sí? Y yo iba a hacer aquagym con vos, yo sinceramente, en mi particular nunca tuve problemas con mi cuerpo, no era de las personas que iban tapadas con el toallón y que tenían problemas en cambiarse en un vestuario común ni nada de eso, jamás lo tuve. Pero el ver a otras personas que sufrían eso, el entender hasta cómo se tenía que bajar en la pileta, hasta las medidas de prevención que nunca había tenido, y verlas en otras personas, una persona que sufría lo mismo que yo, me hizo entender muchas cosas que, por más que el profesional tuviera todo de sí, o ponga todo de sí, no lo entendía. Y volviendo a lo que te decía antes, cuando la primera vez que fui al grupo, yo llegué a un grupo, fui y me senté en la ronda y dije, bueno, vamos a esperar que venga el grupo. Y me acuerdo que, bueno, Graciela, que está conectada, tu mamá, a la redundancia, me dijo, no, bueno, pero primero te tenés que pesar. Y yo prácticamente puse una cara de, ¿y por qué? O sea, y claramente, a ver, hermano, vas a hacer un tratamiento para bajar de peso, lo primero que tenés que hacer es pesarte para saber desde dónde partís. Y bueno, yo me acuerdo ese día me pesé y fue muy gracioso porque siempre lo cuento, cuando llamé a mi papá para decirle cómo me había ido, le dije, papá, soy un Peugeot, mi papá preguntó por qué, le dije, porque peso 207. Y yo en ese momento lo veía muy gracioso y estaba todo bien, de hecho, me fue muy bien en ese lapso que hice el tratamiento, pero hoy en día me pongo a pensar, cuando miro con 207 cuál era mi índice de masa corporal y por ende cuáles eran los riesgos o peligros de comorbilidades que yo tenía, es decir, de enfermedades asociadas a la obesidad que yo tenía, y digo, no, claramente no había caído en lo que me podía pasar, porque una gran gama de esas cosas yo ya las tenía, pero no las asociaba a la obesidad, ¿no? Claro. Y, Por este bueno, desconocimiento también que hay, ¿no, Pablo? Porque en realidad de a poco van informándose, hay más información también, van y consultan, van y preguntan, pero en realidad
se avanzó un montón, pero necesitamos que se avance muchísimo más y que la gente se concientice que la obesidad es una enfermedad crónica y que trae aparejado muchas otras enfermedades que podemos llegar a tener si ese peso, ese sobrepeso que hay en ese cuerpo sigue existiendo. Entonces, como vos decís, es un plan para descender de peso, el que hay que llevar adelante, sin embargo, lo dijiste vos también, es para estar más saludable. Claro, o sea, yo haciendo una comparación muy burda, y no quiero que nadie se ofenda con la comparación que voy a hacer, pero la podemos comparar claramente con lo que es, con lo que empezó a hacer el COVID cuando salió. Cuando salió el COVID, sí, es una enfermedad grave y todo eso, pero nadie quería salir con barbijo, nadie quería salir con tapaboca, queríamos estar en la calle, che, ¿por qué no puedo seguir yendo al bar? ¿Por qué no puedo seguir yendo al club? Bueno, la obesidad es una enfermedad, pero yo quiero seguir en mi casa, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y todas esas cosas. Y bueno, la diferencia es que con el COVID, como empezamos a ver, cada vez eran más los infectados, cada vez eran más los muertos y todo eso, bueno, la entendimos más rápido. Como la obesidad Claro. es una enfermedad más, más silenciosa, que no tiene tanta prensa, es, los, digamos, los científicos marcan que es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, no es contagiosa. Entonces, bueno, son gorditos que comen un poquito de más. Y no, no son gorditos que comen un poquito de más, porque si fueran gorditos que comen un poquito de más, diríamos que es la culpa de ellos. Y, y ahí va el tema, que no es comer de más o comer de menos. Yo me acuerdo, yo tuve una nutricionista que se llama Daniela Bosco, que cuando fui o sea, la primera semana te dicen, come habitualmente como comieras vos y hace un registro de tus alimentos. En todo, o sea, he hecho en diferentes hospitales y clínicas tratamiento, en dos solos me dieron resultados, los demás no, no porque eran malos los tratamientos, sino porque yo no los hice como correspondía, pero todos los tratamientos te dicen lo mismo. La primera semana es como que te dicen, bueno, tomate esta semana de vacaciones y después vemos qué pasa. Y bueno, esa semana, como hacemos todos los que encaramos un plan de alimentación, no me tomé la semana de vacaciones, sino que ya empecé a ajustar. Claramente, quiero decir esto para la gente que hace el tratamiento. Cuando te dicen tomate esta semana, es porque quieren saber qué comes vos habitualmente. O sea, de nada sirve que vos mientas al nutricionista. Primero porque el nutricionista es como la persona que te va a cobrar un crédito. Que toca a la puerta de tu casa, te va a cobrar un crédito, sabe todas las mentiras que vos les podés llegar a decir. Y te las va a creer de acuerdo a si tiene ganas de creértelas o no. Bueno, el nutricionista es lo mismo. La nutricionista le da lo mismo si vos venís y le decís la verdad, como si vos vas y le decís, no, pero comí solamente lechuguita, no sé por qué subí. La nutricionista sabe que no comiste solamente lechuguita. Tengo una anécdota que estando internado, había muchas chicas jóvenes y algunas salían los fines de semana, les daban, ¿cómo se llama esto? Digamos, les permitían salir el fin de semana. Y mayormente, como sabían que se iban a dar un permitido o un gustito el fin de semana, le daban una medicación que se da para que eliminen la grasa. Es una medicación de las únicas 3 que están aprobadas por la marca, ¿no? Bueno, la persona sale, cuando vuelve, tiene consulta con la médica, con el médico clínico, y había subido un poco de peso. Entonces el médico le pregunta si había comido algo de más. La persona, por miedo o lo que sea, no comí nada de más, nada. Bueno, listo, perfecto. Dice, pero doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dice el doctor. Dice, cuando fui de cuerpo, veía que había como unas manchas amarillas en el inodoro. Claro, y ahí el médico le dice, no, eso es grasa, claramente que vos comiste de más, y el medicamento este lo que hace es permitirte eliminar las grasas de otra manera. O sea, te vendió sola, y el médico sabía que tarde o temprano eso iba a pasar. ¿A quién Claro, mentía? A ella. ¿A quién podía o no? A ella, porque el médico va a seguir igual y no es culpa de él. Entonces, esos son los pequeños problemas que vienen abarajados con la enfermedad, ¿eh? O sea, es como total. cualquier persona va a negar, el que tiene, el que
sufre tabaquismo lo hace, tiene, el que tiene un ataque a hígado y un día hicieron en la casa torta frita y por más que tenga el ataque a hígado quiere comer una torta frita, va a decir que no las comió. Cuando te duele la rodilla no vas el primer día, sino que esperás 4 días y cuando llegás un poco más no podés caminar, pero le decís, no, me golpeé ayer. O sea, todos mentimos en ese caso. Pero bueno, los médicos saben cuando mentís y cuando no mentís. Claro. Y bueno, volviendo a lo que te decía antes, cuando fui a la primera consulta con la nutricionista, llevo mi registro. Y me acuerdo que anteriormente yo tenía el grupo y a veces estaba el grupo antes de la consulta y a veces el grupo después de la consulta. Encima era un sábado a las 2 de la tarde, o sea, yo solo había elegido, bueno, no importa, o sea, pasaba toda la tarde del sábado la pasaba ahí. Después iba a almorzar ahí mismo, porque después tenía que ir a trabajar. Y me acuerdo que cuando voy con la nutricionista, yo estaba todo contento porque había bajado 4 kilos en una semana. ¿Por qué había bajado 4 kilos en una semana? No por esa mentira que dicen, no, porque la primera semana te deshinchás y todo eso, no. Había bajado 4 kilos porque había pasado de comer 7.000 calorías en la semana, en el día digo, o más, a veces, y ahora les voy a explicar por qué más, a comer 3.000. Claro. Estaba mal ese cambio tan abrupto y aparte es lo que hizo que baje tan rápido. Y me acuerdo que le pasé el registro y la nutricionista me dice, esto está mal. Y yo miraba y digo, bajé 4 kilos, me cuidé. ¿Cómo me vas a decir que está mal? Claro. Claro, y me dice, porque estás comiendo poco. Y yo en el momento no lo entendí. Y sinceramente eso fue 2014 y yo no lo entendí hasta el 2017. Sí, del 2014 hasta diciembre del 2014, que fue cuando hice el plan y en diciembre dejé de hacer el plan. Cuando hice el plan, sí lo hacía, pero lo hacía por ósmosis, digamos, tenía que comer esto y comía esto, listo. No entendía el porqué. Pero me acuerdo cuando llegué al programa, el primer día de cuestión de peso, me reciben con el desayuno, yo pesando 227 kilos, y mi desayuno era 3 tostadas de este tamaño, un cassette de queso, tamaño TDK, básicamente, un huevo duro, una fruta y el café con leche. Y encima había gaseosas en la mesa, como si queríamos tomar gaseosa, podíamos tomar gaseosa. Y yo me acuerdo que decía, con esto me van a hacer bajar de peso, con esto voy a bajar de peso. Y sí. Y ahí lo entendés, y ahí vas entendiendo que, al contrario de lo que piensa el común denominador, no se baja de peso sin comer, sino que se baja de peso comiendo. La diferencia es que se baja de peso comiendo ordenado, que se baja de peso comiendo bien, y sinceramente yo hoy como más veces, quizás, que las que comía antes. A ver, yo antes me levantaba, estamos hablando 2016, ponele, me levantaba y desayunaba 6, 7 criollitas y un café con leche, ¿sí? Y me iba a trabajar. ¿Qué pasa? Después, cuando llegaba al trabajo, me compraba un cuarto de bizcocho de grasa o de libritos o la que quieras, con una gaseosa. Por supuesto, regular, ¿no? Después un tostado, después, o sea, comía cada hora y comidas que claramente no entrarían dentro de una alimentación saludable. Claro. Entonces, la suma de eso es lo que hacía. Hoy en día yo como cada hora y media, pero como de otra manera. Apenas me levanto, o sea, mi vida es muy monótona quizás en ese sentido. Yo me levanto, voy al baño, me peso, me preparo el desayuno. Mayormente trato siempre de tener huevos duros hervidos para tener para toda la semana. Trato de tener naranja porque me gusta en el verano tomar una naranja exprimida. Ese es otro detalle. Muchas veces los comunicadores sociales dicen, no, porque hay que comer mucha fruta, yo como 6, 7 frutas. No, gente. Todo tiene su medida. O sea, si el que vos te exprimas 7 naranjas para tomar, no tiene sentido porque incorporás un montón de azúcar, un montón de glucosa y en vez de ser bueno es negativo. O sea, a lo sumo 2 naranjas si tienen poco jugo. O sea, un vaso de naranja, listo, nada más. O sea, no es necesario exprimir 1 kilo de naranja.
cosa que a mí me pasó. Yo en una época hice un tratamiento en el Hospital Zubizarreta, allá en Buenos Aires, y me habían dicho, toma naranja, exprimite naranja. Ah, bueno, listo. Yo me acuerdo que por día me exprimía, te lo juro, era 1 litro de jugo de naranja y lo tomaba. La descompostura que me empezó a agarrar era terrible. Y dejé de hacer el tratamiento porque yo le echaba la culpa del tratamiento por la naranja. Primero, yo ya tenía ganas de dejar el tratamiento, la descompostura ayudó a que yo deje el tratamiento. Pero, o Claro, sea, esa es la diferencia. Y la otra es, ahí lo veo a Javier, que es un nutricionista con el que hice una nota en Crónica TV, creo decir, y me acuerdo que en ese momento hablábamos, en ese momento estaba en danza que en el Congreso habían tenido una discusión y alguien citó a Wikipedia. Y me acuerdo que yo en su momento dije que pasaba lo mismo con la nutrición, o sea, que los gordos o los obesos, cuando tenían una duda no le mandaban mensaje a la nutricionista, sino que lo googleaban. Pero sí. que qué culpa le podemos dar a esa persona que está enferma y que claramente eh, tiene, tiene esas dudas, o sea, ganas de negar, si una persona que tiene que decidir los destinos del país busca en Wikipedia para citarlo, o sea, estamos en lo mismo. Eh, eh, Quiero responder una pregunta, si comes 1.200 calorías bajas, no sé, depende de lo que le pasa a cada uno, o sea, a ver, yo podía comer, yo el plan mío, por la cantidad de sobrepeso que tenía, era hasta 2.500 calorías, depende de cada persona, o sea, yo no voy a decir cuántas calorías tiene que bajar cada uno, o sea, eso lo Totalmente. dicen los médicos luego de hacer una evaluación, o sea, no lo puedo decir yo. Dependen un montón de cosas, como está diciendo Pablo. Depende de cómo es tu día a día, cómo sos vos. Ayer también Pablo hizo un vivo a la noche en su Sí, Instagram, como suele hacer también, contando justamente en primera persona y le van haciendo preguntas y van conociendo un poco más sobre lo que es la obesidad y la experiencia de Pablo en transitando la obesidad. Y también depende un montón de cosas, así que en ese sentido hay que consultar, como decía recién Pablo, hay que consultar con las personas capacitadas, ¿sí? Para poder tratar la obesidad. El nutricionista, el médico, acompañamiento terapéutico, el profe de actividad física, si está capacitado en obesidad, muchísimo mejor. Así que hay que consultar con los profesionales correspondientes. No es, Karen, no es algo que no te querramos de responder sí o no con Pablo, sino que depende de hace cuántos años, también en el caso de que tengas sobrepeso, hace cuántos años tenés sobrepeso, dependen un montón de variables, así para responderle también, bien a Karen de que depende de cada persona. Ahí te estaba poniendo Gracielita, eh, te estaba poniendo que sí, es emocionarte escucharte. quería responder a esos dos mensajes. Primero voy a Dale. responder al último, no hablo de eso, Maximiliano es una persona que respeto mucho, pero lo de Maxi de ese momento viene de otra manera, pero estamos haciendo el vivo para hablar de cosas que van un poco más relevantes, que son cosas que pueden salvar o no la vida de una persona. Y Sí cuando podemos hablo hablar de, de cuestión de peso, sí podemos hablar de cuestión de peso y de hecho vamos a hablar un poquito, sí, pero sí, sí. bueno, también respetamos que Pablo responda lo que tiene ganas de responder, ¿sí? Dale. Por otro lado, lo que decía Graciela va de la mano de lo que vos decís. O sea, hoy en día tenemos los fines de semana gente que como hizo un cursito de instructor de Zumba, dice, no, toda la gente puede hacer esta gimnasia y una persona con 200 kilos, si se puede hacer Zumba, puede tener peor resultado que si no hiciera nada en su casa. Tenemos gente que da consejos nutricionales cuando ni siquiera pasó por el consultorio del nutricionista. Y todas esas cosas son cosas que están penadas y están reglamentadas en una ley de obesidad que hace más o menos 20 años, no, menos, 12, 13 años, duerme en cajones sin ser reglamentada. Una ley de obesidad que tiene que ser actualizada, porque la ley de obesidad no tiene que ser solamente un tratamiento médico, sino que el obeso necesita un montón de otras cosas aparte de un tratamiento médico, sino que tiene que ser reglamentada para que no caiga. ¿Qué puede pasar si te cae la ley de obesidad? Todas las prepagas y obras sociales que no quieren dar tratamiento de obesidad van a dejar de darlo, y si lo dejan de dar, hoy en día la obesidad es
la segunda enfermedad no transmisible como causa de muerte. Bueno, claramente puede pasar tranquilamente a ser la primera. La obesidad es una enfermedad que es, yo lo decía el año pasado y lo sigo diciendo, es una pandemia invisible, no solo en nuestro país, sino por ejemplo en Estados Unidos es mucho peor, y mayormente en los niños y en la gente más humilde por la mala alimentación que tienen. Entonces, por eso es que es necesario una reglamentación y actualización de la ley de obesidad. Total. Justo el tema que tocaste, iba a decir que también es lo que le vamos dejando a las generaciones que vienen. Y en realidad el tema de obesidad infantil es súper importante. O sea, como decía Pablo, o sea, ¿qué le estamos transmitiendo como sociedad y qué es importante? El tema, como decíamos antes, no es en sí el peso nos ayuda a estar más saludables, pero en sí no es estar todo el día pendiente de una balanza, ¿sí? Sino de poder estar bien, saludables, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, qué poder transmitirle, y con esta ley ayudaríamos mucho también a nosotros, a estas generaciones y a las que vienen, ¿sí? Con toda la ley de etiquetados también que se está peleando, para que sea visible, ¿sí? Lo que comemos. Claro, ahí está el tema de la modificación de conceptos, o sea, del pasar del peso ideal, que es algo que no existe, o sea, no existe lo ideal ni lo normal, o sea, la palabra normal la tenemos que erradicar, o sea, no existe lo normal, la persona normal no existe, porque de hecho quizás una persona que acá en Argentina puede ser normal, quizás en otro país dicen, che, qué flaca que está, necesita comer más, y así un montón de cosas más, o alguien que hoy en día sería normal, hace unos par de años estaría mal, y así. O sea, lo que existe es un peso saludable, un peso posible de acuerdo a los parámetros de cada persona. Y amén de eso, el tema es que la diferencia entre la obesidad y otras enfermedades es que vos podés vivir sin consumir drogas, porque de hecho estaría buenísimo que la gente pueda vivir sin eso, podés vivir sin fumar, podés vivir sin tomar, pero comer tenés que comer. Con respecto a otras adicciones, decimos, adicciones. Claro, exacto. O sea, hay mucha gente que me escribe o me dice, me habla de adicciones a la comida. Para mí no existe una adicción a la comida. Claro. Lo que existe son impulsos que originan que la persona coma de determinada manera, compulsivamente o lo que sea. Hay una explicación científica que dice que, por ejemplo, el chocolate te genera endorfinas, que las endorfinas te dan satisfacción y por eso la persona come más chocolate. Sí, perfecto. Particularmente a mí no me gusta el chocolate, no como casi chocolate. Entonces explícame, si lo que engorda es el chocolate, como yo sin comer chocolate engordé. Claro, después, claro. Bajo otros parámetros, no, lo que engorda son los hidratos. Bueno, explícame por qué hay gente celíaca con obesidad. Y así podemos estar hasta mañana Total. Eliminando mitos. O sea, me acuerdo en mi grupo de cuestión de peso había una chica vegetariana. ¿Está bien? Fuimos a una parrilla a hacer el permitido. Esa chica después de la parrilla subió 2 kilos. Explícame cómo, si el permitido lo hicimos en una parrilla. O sea, a eso voy. O sea, me acuerdo hace un año o dos, había una chica también en cuestión, en la última temporada, vegetariana. Y le escribían, ay, no entiendo cómo vos podés ser gorda si sos vegetariana. O sea, no tiene nada que ver, el vegetariano come fideos, por ejemplo. O sea, no tiene sentido. Porque hablamos esto de que es la cantidad, además de la calidad que uno come, ¿no? O sea, esto que vos decías, la naranja es muy buena, pero depende cómo la consuma, ¿no? Es como, es la cantidad y la calidad, van en las dos cosas. A ver, sí, también hemos escuchado, nadie engordó comiendo lechuga, nadie se va a comer lechuga todo el día tampoco, pero depende también, como vos decís, el vegano o el vegetariano también ingiere un montón de alimentos que también tienen calorías, entonces, según en qué cantidad las consuma, puede aumentar de peso también. Es como eso que vos decís, son muchos mitos con respecto a la alimentación. Esto que decías de las otras enfermedades, ¿no? Que pensé que ibas a arrancar por ahí, te quería decir, ¿qué pasa, no? Porque conocemos otras enfermedades crónicas, como vos nombraste también, ¿está? A ver, hipertensión, diabetes, y
muchas veces pasa de que no nos reímos del diabético, lo ayudamos para que pueda comer en una reunión de amigos lo que tiene que comer. Al celíaco lo mismo, Bueno, el hipertenso también. En cambio, con el gordo, como les suelen decir normalmente, algunos de cariño, y ahí lo entiendo. Pero, ¿qué pasa con la persona que transita la obesidad? Está más el chiste, lo ayudamos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con eso? mirá, el tema es el siguiente, es básico lo que te voy a decir. ¿Vos conocés alguna ley con la cual se explique cuál es el tratamiento del cáncer y se dije explícito que el cáncer es una enfermedad? No. Pero no hay ninguna persona en la calle que deje de reconocer el cáncer como enfermedad. Lo mismo con el SIDA, lo mismo con el asma, lo mismo con cualquier otra enfermedad crónica. La obesidad hizo falta una ley para que las obras sociales la reconozcan como enfermedad y le presten tratamiento. Esa es la diferencia, o sea, son preconceptos que nunca fueron eliminados y que se considera, a ver, hoy en día encima está la discusión, no solamente con que no quieren reconocer la obesidad como enfermedad, sino con la gente que supuestamente quiere ayudar a la persona que sufre obesidad, pero dice, no es una enfermedad, esa persona es gorda porque quiere y dejémosla ser libre con su cuerpo. Sí, está mortal. La persona tiene que ser libre con su cuerpo y yo no quiero que nadie cambie su cuerpo porque yo digo que es una enfermedad. Pero, así como no se le obliga a nadie a hacer quimioterapia, no se le obliga a nadie a hacer rayos, a nadie se le obliga a hacer tratamiento. O sea, y la persona tiene que hacer el tratamiento porque se siente mal, porque le siente algo malo o porque quiere mejorar su salud, no por lo estético. Pero, más allá de todo eso, es una enfermedad y hay que pelearla como eso. Y creo que el primer acto gordofóbico que puede existir es el negar la obesidad como enfermedad. Y una cosa que te quería decir antes, cuando vos decías nadie engorda comiendo lechuga, yo hace rato tengo ganas de ponerme a hacer un posteo de que hable de mi plan de alimentación. Y yo considero que yo bajé de peso con lo que yo considero la dieta del bodegón. O sea, viste, así como dicen la dieta de la luna, la dieta de esto, la dieta... Bueno, yo bajé con la dieta del bodegón, es decir, yo vivo en el interior. Yo nunca dejé comer guiso, nunca dejé comer locro, nunca dejé comer pizza, nunca dejé comer milanesa. O sea, yo comí todo. O sea, de hecho, estando internado, salían los fines de semana, por supuesto, previa autorización médica y todo eso, íbamos a comer a algún lugar afuera y comíamos alguna empanada, nos dábamos el permitido con algún postre. O sea, yo bajé de peso con lo que se podía denominar la dieta del bodegón, y bajé. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo antes el mondongo lo hervía una vez y ya lo tiraba en el guiso, y al mondongo le agregaba panceta, chorizo colorado y todo eso, lo eliminé. Lo hago el mondongo y la verdura. O sea, para mí antes el guiso era como si fuera una picada, básicamente. Claro. Entonces, o me comía 7, 8 empanadas. Sinceramente, o sea, ver, por ejemplo, una comida que me gusta mucho es lo que en algunas zonas del interior le llaman empanada árabe, lo que en Buenos Aires, de buenos términos, se le llama fatay. ¿Está bien? Sí. Yo iba, compraba fatay para llevar a mi casa, yo soy de familia de descendencia árabe, y yo compraba una docena y media para llevar a mi casa porque éramos varios, ¿sí? Mientras me preparaban la docena y media, me comía 4 sentados ahí con una coca. Después, cuando llegaba a mi casa, compartía la docena y media con mi familia. Conclusión, comía aproximadamente 8 fatay. O yo trabajaba en una remisería y me comía 9 empanadas a la noche, porque pedía una docena, 3 compartía y 9 comía. Entonces, el tema era la cantidad. Si yo hubiera comido 3 empanadas o 4, como hoy, era distinto. O sea, por eso cuando hablábamos anteriormente, Gaby, del tema de cuántas calorías comer, cuántas calorías no comer, es de acuerdo a cuántas comes vos. O sea, a ver, quiero bajar de peso, no puedo pagar a la nutricionista, no puedo ir a un... Bueno, listo, ¿qué como habitualmente? Y me como 3 medialunas en el desayuno. Bueno, comete una, comete 2, comé tostadas, o sea, ir variando los hábitos y mal que mal se va a cambiar. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia. Dale, Pablo, Sí, que sí. estamos en delay y a veces nos interrumpimos. Dale, seguí. Cuando empezó esto de la pandemia, todos decían, no, porque ahora voy a engordar, porque estoy todo el día en casa. No, la pandemia es el mejor momento para incorporar nuevos hábitos.
porque estás en tu casa, porque podés planificar, porque podés ir a comprar, o sea, a ver, tenés que salir poco de tu casa, vas a comprar una vez sola, compras todo y planificás. Tenés que estar en tu casa, cocinar para toda la semana. Tenés más tiempo en tu casa, podés cocinar comida más elaborada y no tanta comida rápida. O sea, claramente es el mejor momento para incorporar hábitos saludables. El tema está en si uno quiere incorporar hábitos saludables, es mejor llamar al delivery. O sea, esa es la Claro. diferencia. Claro, claro, claro. Esto te iba a aportar, que antes hablamos de la cantidad y la calidad, ¿no? Más allá de que uno sea vegetariano, vegano, carnívoro. Y también tiene que ver el tipo de preparación, como vos decís. O sea, porque vos decís, comí un guiso. Bueno, hay que ver qué tipo de preparación tiene ese guiso, por ende la cantidad de calorías que tiene. Entonces vos seguís disfrutando de un rico guiso que tiene alimentos, sustituís alimentos que sean menos calóricos y lo podés seguir disfrutando igual, en una cantidad suficiente o necesaria para esa comida y lo podés seguir disfrutando igual. Quería recalcar eso. ¿Sabés qué, Pablo? También, Antes sí, nos dijeron, decime. y me gustaría que cuentes vos, yo después digo, si querés desde mi área, pero cómo fue Sí, sí, sí. empezar a hacer actividad física con 227, ¿no? ¿Fue el peso máximo? Sí, 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 sí. O En sea, el realidad peso máximo registrado, sí. preguntan ¿Cómo qué fue? sería lo más recomendable. ¿Y vos qué te fue lo mejor o qué empezaste a hacer? ¿Qué podrías recomendar de Vale. empezar a hacer? Yo lo único que podía hacer, o sea, depende del peso, ¿no? Por supuesto. Pero yo con el peso que tenía yo no podía hacer actividad. Por dos cosas, por el peso y por mis piernas. Yo soy, creo que, una de las únicas personas en la humanidad que tiene contraindicada la zumba. Por ejemplo. Yo zumba no puedo hacer por prescripción médica. Por ¿cómo se llama esto? Por el alto impacto para las piernas. Ujú. La mejor actividad física, que me lo han dicho siempre, toda la vida me habían dicho que era lo mejor porque es el deporte más completo y sinceramente es lo mejor que hay para la obesidad, es la natación. Cualquier tipo de ejercicio en el agua, porque en el agua la persona pesa menos. El problema es que hay muy pocas piletas adaptadas, o piletas que permitan al obeso bajar bien, porque las escaleras no son tan buenas para bajar, pero lo mejor que hay es la natación. Y lo mejor que hay es ir a algún lugar donde haya profesores, instructores o lo que le quieran decir, que sean personas que conocen y saben cómo tratar con una persona que sufre obesidad. Y una cosa que voy a decir, que esto no lo sabes, es el tema de perderle el miedo a las actividades de nombre raro. ¿A qué? ¿Por qué digo esto? Yo miraba, cuando estaba internado, miraba el programa, o sea, miraba las actividades físicas que había, o miraban, me decían, me recomendaban actividades físicas, y yo hay lugares a los que iba porque no tenía ganas de quedarme sentado. Pero eran actividades que no me gustaban. O sea, pero no que no me gustaban. Una vez que fui, la actividad me gustó. Pero a ver, vos lees, o sea, vos tenés que bajar de peso. Tenés que hacer actividad física, cosa que no hiciste en tu vida, por diferentes razones, y vos ves, un viernes a la mañana, a las 9:30 de la mañana, tener que ir a una actividad de un nombre tan raro como Qigong, por ejemplo. Y vos decís, ¿qué es esto? Y cuando vas, escuchás música oriental, luces apagadas, toda la gente con los ojos cerrados, y vos decís, ¿en qué me va a ayudar esto? Y debo reconocer que me ayudó en un montón. Así Qigong, como por ejemplo, cuando he ido a clases tuyas de stretching o lo que sea, yo iba a las clases y yo decía, voy a hacer esto porque lo tengo que hacer. Sinceramente, en ese momento, las primeras veces que he ido era como para juntar el álbum de figuritas, era porque yo tenía que tener el sellito. Claro. Entonces, claro, y yo iba y decía, ¿por qué esto? Y gracias a Dios tenía compañeros o compañeras que iban y me decían, no, dale, vení, iba. Y ahí empecé a ver y dije, no, sí, bueno, me sirve. O sea, y me servía. Pero, o sea, no le pierdan, o sea, no, a ver,
si vos pesás, bueno, yo en ese momento pesaba mucho menos ya, pero, digamos, si vos pesás 200 kilos, no quieras ir a ser funcional, porque te dicen que un funcional resirve. Empezá de abajo. Después está el tema de, por ejemplo, cuando yo me fui a operar, cuando vos te vas a operar de bariátrica, se hace siempre en todos los grupos de bariátrica una reunión antes, a la cual te explican todas las cosas, mayormente se hace entre mucha gente, Te sacas las y toda esa dudas. gente que va, exacto, y toda esa gente saca dudas. Yo me acuerdo, yo había ido con mi viejo, porque tenés que ir con una persona, como con un testigo, pero no por ir con un testigo, sino con una persona que es la que te va a acompañar en tu proceso, para que la persona esté instruida también de lo que tiene que hacer después, ¿no? Y me acuerdo que todos preguntaban lo mismo. Primero, todos preguntaban cuándo iban a poder tomar alcohol nuevamente, como que no podrían vivir sin tomar alcohol. Después voy a contar una anécdota que tengo con eso. Y después todos preguntaban cuándo voy a poder volver a ir al gimnasio. O sea, claro, habían descubierto el gimnasio hacía 3 meses y no podían vivir sin gimnasio. A ver, negro, o sea, van a ser 2 meses que no vas a poder hacer actividad física, vas a poder caminar. Viviste 10, 12, 13 años sin hacer actividad física. Y No ahora por te eso haces vas el a bajar ni fanático vas a de la bajar. actividad física. Claro. Y después está el tema de que, bueno, acá insisto en algo que siempre me dijo Sergio toda la vida y que me costó entenderlo, pero cuando me lo explicó, o sea, a ver, gente, lamento, voy a desmistificar algo. Lo que mueve la balanza es el plan alimenticio. La actividad física no mueve la balanza. Sí, ayuda, sí todo, pero si no hacemos un cambio de hábitos alimenticios, la balanza queda igual. O sea, yo me acuerdo, a ver, yo iba a jugar al pádel 3 veces a la semana, con 180 kilos encima, ¿sí? Por supuesto, mi juego de pádel era así parado, moviéndome así la mano nomás, ¿no? Pero, pero hacía un desgasto de energía. Pero después de ahí me iba a un tenedor libre cuando salía. Entonces, claramente no iba a cambiar nunca, no iba a moverse nunca la balanza. O sea, la balanza mueve por el cambio de hábitos físicos, el cambio de hábitos alimenticios, y la gimnasia o la actividad física ayuda. Y cuando hablo de actividad física, no hablo solamente de actividad física porque como le queremos buscar a toda la quinta pata, decimos, no, no puedo ir a ningún gimnasio porque están todos los gimnasios cerrados. No, mi profesor no puede trabajar porque por el COVID no lo dejan. Pero la plaza a la cual vas a llevar a tu nene, quizás, la podés usar y podés dar 20 vueltas manzana y haces actividad física. Podés Y limpiar en tu casa. hay una actividad que Claro, siempre recomendamos los profes, que no es paga y es salir a caminar. claro, Al ritmo que cada uno pueda, das una vuelta a manzana y volvés a tu casa, tenés un sobrepeso importante, ver de caminar adentro de tu casa, o sea, empezar desde lo que uno puede, aunque sea lo más chiquitito, pero ir sumando minutos de actividad física en el día, dentro de lo que uno pueda también. Hay gente que solo puede hacer actividad física sentada y es muy buena, y uno también diría, ¿no? Alguien que ve y dice, claro. actividad física sentado, mirá si voy a bajar de peso así, o si voy a estar más saludable. Y podés trabajar un montón de cosas, así como Pablo contaba, desde una actividad más leve, más tranquila, donde se trabaja más la flexibilidad del cuerpo, que es muy necesaria también, porque al estar mucho tiempo quieto, esas articulaciones se fueron como endureciendo con toda la musculatura y los ligamentos que hay alrededor, y necesita de a poco ir teniendo nuevamente esa movilidad, ir ampliando el grado de movilidad de esas articulaciones para estar mejor. Así como las actividades aeróbicas, ganar de nuevo fuerza, porque yo puedo tener un brazo gigante, pero hay un montón de grasa en ese brazo, y cuando se va reduciendo ese brazo, hay un músculo que necesita ir tomando esa fuerza que antes esa grasa de alguna manera ayudaba a sostener, ¿no? Entonces, bueno, ayuda, digamos, desde los diferentes aspectos, y es donde cada uno pueda empezar de a poco, creo yo, ¿no? Claro, yo me acuerdo que cuando yo empecé, o sea, bien, ya cuando había terminado mi temporada, el programa y todo eso, había gente que me decía, ¿y qué actividad física me recomendás? ¿Y qué actividad física hacer? A ver, yo de marzo, ponele, fines de febrero, principio de marzo, que empecé en el programa, a noviembre, bajé aproximadamente unos 95 kilos. Y los bajé sin hacer actividad física, porque no podía.
Entonces, a lo que voy yo es que, digamos, no es, o sea, sí es necesario, sí es bueno y todo eso, el tema de la actividad física, pero no es indispensable. Y no es indispensable por el hecho de que hay otras condiciones para bajar de peso. Y por otro lado, me acuerdo cuando antes hablábamos de que no todo es la balanza y eso, yo cuando hoy en día que estoy en mantenimiento, no veo el resultado reflejado en números. Porque ponerle que estoy en un sub y baja, hay días que subo, hay días que bajo, hay días que estoy siempre estando en mi peso posible, pero hay días que estoy en un rango más alto, a veces en un rango más bajo. Entonces se complica ver los logros, y los logros los tenés que ver en otras cosas, y bueno, cuesta verlo. Yo me acuerdo patente, eh, cuando a mí me agarró una infección muy grande en la pierna, y prácticamente no me podía mover, estando internado, no miento, me internaron por la infección. Y bueno, no me podía mover, y subía de peso por los corticoides y todas esas cosas. De hecho, iba a tus clases a ver la clase, pero no podía hacer actividad física por la infección que tenía. Y me acuerdo que una compañera agarró y me dijo, sacate una foto parada. Y paré, me sacó una foto y pusimos al lado la foto de mi primer semana en el programa. Y ahí cuando vi la comparación, entendí que lo que uno busca, o los resultados, o los logros, no son números. Sí, uno busca bajar de peso, sí, uno busca llegar a su peso saludable, pero los logros son otros. Los logros son básicamente poder comenzar a vivir de otra manera y disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Yo conozco Totalmente. gente que conocí estando internado que no se podía mover, que lo tenían que girar en la cama, que usaba pañal, que no podía caminar. Y hoy en día veo esa gente que quizás todavía con kilos de más puede caminar, puede moverse, puede salir y ir a la casa, un montón de otros recursos. Y esa gente claramente no ve los logros en los números, por más que los números bajen, y no le interesan tanto los números, sino le interesa la calidad de vida que ganó. Claro. Y esa gente es gente que claramente necesita de que, como decía antes tu mamá y como decíamos antes nosotros, de que siga existiendo la ley de obesidad, que la ley de obesidad se reglamente y de profesionales coherentes e idóneos para hacer actividad física, porque, por ejemplo, el mejor profesor de educación física o el mejor instructor no podría trabajar con gente, por ejemplo, Gaby, como con la que trabajas vos o con la que trabajan los que nosotros conocemos, porque no está capacitada. A mí me ha tocado ir con Sergio a instrucciones que él da para personas, para trabajo con personas con obesidad, y gente que cuando me preguntaban en ese momento, yo estaba pesando 92 kilos, y me preguntaban, ¿cuánto pesas? 92, y Sergio decía, sí, ya está en su peso posible. Y me acuerdo que esta gente decía, no, pero él tiene que pesar 78, claro, peso, mi altura es 1,75. Y me acuerdo que cuando decían eso, Sergio, no, porque esto, claro, y hasta que le explicaba todo bien. Y es algo que no solamente no entienden los profesionales, sino no entendemos los que sufrimos la enfermedad. Y no podemos apuntar a que los profesionales lo entiendan o a que la sociedad lo entienda si somos nosotros mismos los que no lo entendemos y nosotros mismos los que nos decimos que los culpables somos nosotros, decimos que queremos volver a pesar teniendo 40 años lo que pesábamos a los 15, cosa que nadie va a poder, y así un montón de cosas, ¿no? Te quería preguntar una cosa, mientras si le quieren ir haciendo alguna pregunta a Pablo, lo van dejando ahí en los comentarios, así Pablo las puede ir respondiendo. Sí, sí. Esto de que, ¿crees que te ayuda el hecho de seguir ayudando y transmitiendo lo que es la obesidad para seguir concentrado y enfocado en seguir adelante con el tratamiento? Porque de alguna manera vos seguís en un tratamiento, más allá de que estés o no acompañado, en general lo digo, no por vos, Sí, 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 esté o no uno acompañado por profesionales, que sería lo ideal, seguir acompañado, pero ¿crees que de alguna manera te ayuda a ayudar a otros?
Mira, transmitiendo. yo tengo, digamos, bueno, pasa que, a ver, cuando yo me incorporo a cuestión de peso, yo soy una persona que hago trabajos barriales, trabajo territorial y eso, y entonces eh, me pasó que, bueno, cuando me incorporé a cuestión de peso, cuando empecé mi campaña, o sea, a ver, yo grabé el video para entrar en cuestión de peso y me lo grabó un amigo que o sea, yo ese día viajaba de Córdoba al interior, cuando llegué al pueblo donde iba yo, mi papá, que no tiene WhatsApp ni Facebook, se había enterado que yo había grabado el video y lo había mandado a cuestión de peso. ¿Por qué? Porque el video empezó a girar con un montón de gente y empezó a ser enviado a la producción. Así fue que me mandaron un mensaje de la producción, me acuerdo que me dijeron, el video ya llegó 600 veces, por favor decirle que los dejen de mandar porque nos están saturando la casilla. Bueno, les dije y lo dejaron de mandar. Creo que eso fue lo que hizo que sea una de las pocas personas del interior que fue, porque, o sea, cuestión de peso para la gente del interior es jodido porque cuestión de peso no es una comunidad tipo Gran Hermano, sino vos tenés que ir y conseguir un lugar para parar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando me preguntaba la gente, no, pero ¿por qué te vas a exponer así? Y era porque yo lo que quería era concientizar y visibilizar. Y me acuerdo que cuando me llevaron a ver a Maxi, que lo fuimos a visitar al hospital, vi cómo estaba Maxi y dije, mi opinión en ese momento fue, no quiero llegar a eso. Yo junto con tu mamá conocemos a una persona que todavía está viva, que se llama Diego. Diego es una persona que hoy en día está pesando 280 kilos, o sea, también una persona con una enfermedad muy riesgosa. Y entonces yo veía eso y decía, cada vez hay más, o sea, hay más Maxis, hay más Diegos, hay más Gustavo. Y bueno, y yo quería hacer algo con eso. Y no sabía cómo hacerlo. Y bueno, en un mes y medio o dos, murieron 4 personas que habían estado conmigo internado en diferentes tiempos, personas que habían dejado el tratamiento, personas a las que la enfermedad no solamente murieron de obesidad, sino murieron de enfermedades asociadas con obesidad, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas o lo que sea. Y yo había presentado proyectos en diferentes lados, los cuales no fueron tomados en cuenta o lo que sea. Y entonces me puse posteé en Facebook, me acuerdo en ese momento, que todo el que quería que yo vaya a dar las charlas, yo iba. Yo tengo certificado de discapacidad por mis piernas, tengo, ¿cómo se llama esto? Pasaje gratis por discapacidad. Entonces lo que hacía es esto. Vos sos de Santa Fe, me querés convocar, bueno, me decís la fecha, pido el pasaje por discapacidad, voy, o sea, y muchas veces sí venía en el día hasta que empecé a ver que me traía consecuencias para las piernas, entonces pedía un lugar donde quedarme, iba y daba las charlas, y mis charlas son, como dice el título, obesidad en primera persona. ¿Y por qué considero que esto ayuda? Esto no solamente me ayuda a mí, sino que ayuda a que la gente entienda que soy un igual. Y como digo siempre, o sea, el nutricionista sabe la nutrición, el psicólogo, el clínico, pero el que vive esto, que sabe, o sea, a ver, yo tengo un dicho que es que el gordito, o sea, porque hablo de forma masculina, porque yo percibo masculina, el gordito no vive pensando en la vecinita de la esquina, sino vive pensando en la pastaflora que hace la vecinita de la esquina, o sea, esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que hay que entender y en lo que hay que caer. Y bueno, y así como dice tu mamá, este año decidí, ya que estamos al cohete y no puedo viajar a dar charlas y no puedo dar charlas, no solamente hacer vivos, sino me estoy capacitando, hice curso de auxiliar de nutrición, el cual lo dejé previo a pelearme con la gente, porque estoy en contra de la gente que en nutrición habla mucho de no, que hay que comer cosas macrobióticas, que hay que comer semillitas y esto, a ver, el tipo que agatas tiene para alimentar a 4 pibes, no tiene para ir a una dietética y comprar todas las cosas que vos tiene que comprar los churrascos para que los pibes coman. Entonces esa es la realidad en la que Claro. estamos viviendo. Y sí, este año voy a pasar a anotarme a nutrición, y la idea mía es tratar de hablar un poco más con
con una base un poco más científica, básicamente. Claro, Pero de sí, o manera sea, más técnica, Yolanda, pero de manera exacto. más técnica, pero desde haberlo transitado. Ujú. Sí, sí, Claro, sí. está bien. O sea, yo lo que, por ejemplo, los nutricionistas, o sea, a ver, yo tengo una nutricionista la cual no me atiende, no me atendió a mí como un profesional, como nutricionista, nunca en la vida. Sí, la conocí en un grupo, es más, yo le digo siempre que cuando yo la conocí recién empezaba en los grupos, y bueno, y es una persona que yo le digo que es que sufre de fobia social, porque ya lo digo en chiste, porque no tiene ninguna red social, al menos que conozca, que es Cecilia Bruno, vos la conocés. Y, y bueno, y yo con Ceci, yo la conocí en el 2014, y me acuerdo que a mí en julio del 2014 me agarra una infección muy grande en la pierna que me la tuvieron por cortar. Y Cecilia me hablaba todos los días para ver cómo estaba. Y bueno, yo pensé que lo hacía porque, sinceramente, yo decía, bueno, está bien, trabaja en el lugar, lo hace porque lo tiene que hacer. ¿Qué pasa? En el 2015 yo pierdo toda la comunicación, tanto con Cecilia, como con tu mamá, como con un montón de gente. Cuando empiezo en el programa en el 2017, al poco tiempo recibo un mensaje de ella, de WhatsApp, por supuesto, porque no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene nada de eso, eh, que me había pedido mi número y nos volvimos a reencontrar y volvimos a hablar. Y me acuerdo que el primer fin de semana, que yo entré un viernes al programa, el sábado, le mandé mensaje y fui exclusivamente a un grupo de ella. Y me acuerdo que había Cecilia me presenta como que había sido un paciente y que hoy en día era un amigo de ella, bla, 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 en el grupo, y había una persona con mucho menos peso que el que tenía yo en ese momento, que me dice, bueno, pero tan bien no te fue y tanto no aprendiste si volviste hasta acá. Yo lo miré y le dije, bueno, en parte tenés razón, justo. Bueno, yo seguí haciendo todo el tratamiento, en el 2018 vuelvo, y cada vez que yo volví a Buenos Aires, Cecilia me decía si quería ir al grupo, ¿no? Y yo digamos, cuando estaba un sábado en la clínica, iba al grupo. Y fui al grupo y estaba esta persona. Él había subido 20 kilos, yo había bajado 100. No, no tiene nada que ver con todo esto, pero ahí me acuerdo que cuando me miró, es el día de hoy que me dice claramente, me pasó a hacer el clic, me faltó entender lo que vos entendí. Pero bueno, y la anécdota se cierra con que yo cuando me iba a operar del bypass pido una copia de historia clínica, ¿no? Me dan la copia de historia clínica, yo la tenía que presentar, y ahí vi un escrito que hace Cecilia, el informe clínico, digamos, que tenían que hacer la gente del grupo, explicando el por qué yo tenía que seguir en el tratamiento y todo eso. Y son cosas que yo entendí 3 años después y hoy en día sigo hablando con Cecilia, que casualmente es una persona que se ocupa hoy en día trabaja mucho lo que es obesidad infantil y eso, y cada vez que tengo problemas recurro a ella y siendo que nunca me dio la atención nutricional, está. Entonces, lo bueno es tener un grupo de apoyo, que yo no hablo con ella como una profesional, yo hablo con ella como una amiga y está bien, también me da conocimiento profesional. Claro. Pero es eso, digamos, y yo recurro a los profesionales en ese caso. O sea, por eso cuando a mí me dicen, ¿me podés pasar tal dieta? Yo me acuerdo un día, yo puse que había empezado, o que iba a empezar la dieta líquida para operarme, ¿sí? Y me acuerdo que había gente que me decía, ¿me la podés pasar? Y yo no puedo pasar. Primero que no corresponde que yo postee una dieta líquida, porque es una dieta que se da en determinados momentos a determinada gente, Claro. por determinadas... Entonces, o sea, es eso, cuidemos nuestra salud. Por eso insisto, es que yo cuando abro una charla, mi charla es obesidad en primera persona, yo voy y doy mi testimonio. Yo no hablo de plan alimenticio, yo no hablo de qué ejercicios hacer o no, nada de eso. Yo hablo de lo que sufrí yo, lo que sufro yo y cómo pude salir de esto. O sea, no hago otra cosa que eso. Claro. Pablo, tenemos último minutito, Sí, menos, 20 segundos. ¿Querés decirle algo? 20 segundos. sí, básicamente es que se ocupen de uno y que entiendan que lo esencial es
dejar de ser víctimas de la enfermedad para pasar a ser protagonistas de nuestras vidas. Es simplemente eso. Se va a cortar. Gracias, gracias, gracias.